Muchas gracias, presidente. Bueno, concluye un largo e importante debate. La intención es tratar de no repetir conceptos que se han desarrollado durante la tarde, tratar de incorporar algunos ejes al cierre de esta discusión que puedan ser novedosos. Lo que quiero, en primer lugar, hacer una breve reflexión sobre el pasado. Un pasado que indudablemente giró en el corazón de esta tarde, noche, indudablemente con reproches, con ajustes de cuenta con la historia. Y yo creo que el pasado hay que mirarlo también en el marco de las circunstancias que vivía el país. El otro día leí un artículo muy interesante, un reportaje a un economista nacional, un hombre que hoy está cumpliendo una función como embajador en Francia, Aldo Ferrer, que trataba de explicar o de justificar algunas decisiones que se tomaron en la década del 90. Y él mencionaba indudablemente la despolitización de toda la dictadura, el proceso militar. Una estructura de pensamiento muy arraigada también en lo económico, liberal, que consolidó la dictadura. Y un proceso económico altamente deficiente en la primera etapa de la democracia con la Unión Cívica Radical. Dificultades enormes en el plano económico que hacían al financiamiento de las provincias, a situaciones de hiperinflación que se vivieron en los últimos 2 años, que coadyuvaron, que quizás no fue el único eje. Ferrer decía la falta de una densidad nacional en el país, producto de estas circunstancias históricas. La dictadura, el siglo pasado, con 50 años de dictaduras. El siglo XX estuvo signado por gobiernos autoritarios casi la mitad del tiempo. Y esto fue indudablemente conformando también estructuras políticas débiles, pérdida de la identidad nacional que tuvieron en los orígenes los grandes partidos nacionales, Irigoyen, Perón. La situación del 90 tiene sus causas y sus razones. Y hay también una construcción de un pensamiento, ese pensamiento único, esa idea de la pérdida de las ideologías, esa construcción periodística comunicacional. Ustedes se acuerdan de Doña Rosa, que no andaban los teléfonos. Ha habido todo un proceso donde también, sin querer tirarle la pelota siempre a los medios de comunicación, pero también formaron parte del conjunto de la sociedad y de las ideas dominantes en ese tiempo. Y la exponencia de la política, digamos, no estaba aislada de esa sociedad. Los exponentes políticos surgen de la sociedad, no son ni mejores ni peores. Son producto de la sociedad y de su tiempo. La privatización del 92, en la oportunidad del debate del 2004, cuando se discutió la creación de NARSA, yo lo asumí como un proceso de autocrítica. Creo que fue uno de los graves errores que comete la dirigencia política argentina. Quizás el principal. Tal vez había otros procesos de privatizaciones necesarios en materia de servicios que a lo mejor no impactaban tanto en la identidad, en la simbología del país, en la autonomía, en el pensamiento de un país autónomo con abastecimiento petrolero. Indudablemente que la privatización en el año 92 de la empresa YPF creo que fue uno de los grandes errores políticos de toda la década. Y creo que lo tenemos que asumir y lo hemos hecho, y además nos hemos planteado este debate reiteradas veces. Y lo volvemos a ratificar porque me parece que es importante hacerlo, asumir los errores, de los cuales tampoco estuvo afuera la Unión Cívica Radical. No eran espectadores que miraban desde la vidriera lo que pasaba en el acontecimiento de la privatización. Tampoco los gobernadores, que empujados por fuertes necesidades económicas de la hora, fueron actores protagónicos en la voluntad de que el Congreso tratara la privatización, de todos los partidos políticos. La Unión Cívica Radical tuvo exponentes claros en este tema.
Algunos fueron candidatos a presidente en el año 1995, como el gobernador de mi provincia. No lo digo para descalificarlo, estoy haciendo reflexiones que son históricas. No fueron hombres menores de la vida de ese partido centenario los que sostuvieron la necesidad de que los legisladores dieran quórum en el debate. Eso es lo que le pedían y que plantearan el proceso de privatización, porque eso iba a permitir también, por supuesto, gobernadores de nuestras provincias, porque las provincias que estaban en situación económica realmente grave, con deudas de regalías acumuladas en la última década de la dictadura militar y también en el gobierno del doctor Alfonsín, diferencia de regalías petrolíferas que no se pagaban ni se cobraban y que motivaron juicios ante la Corte, fueron el elemento detonante para que los gobiernos provinciales acompañaran el proceso de la privatización, de todos los colores políticos. Así que acá nadie se puede hacer el distraído. Nadie puede decir, este tema lo vimos desde afuera, fuimos espectadores, tenemos derecho a criticar al otro. Formó parte de una época, de un tiempo histórico, de una estructura comunicacional en la Argentina que también gravitó fuertemente, de un pensamiento económico con los economistas jugando al timbal para reiterar las ideas, que después, por supuesto, en el marco de la debacle que vivimos en el 2001, desaparecieron rápidamente y solamente quedó la política para dar la cara y para sostener además el proceso democrático, porque vivimos tiempos muy complejos y difíciles ese año del 2001. Entonces, ¿qué quiero decir? Miremos un poco más, con una mirada más benevolente, digamos. Tampoco nos hagamos el harakiri ni juguemos a la destrucción del otro. Ha habido razones, ha habido pérdida de identidades nacionales, hemos tenido dictaduras atroces que también doblegaron el alma y el espíritu nacional. Y esto le pasó a la Argentina y no es mucho tiempo, hace 20, 30 años estamos hablando de todo esto. Quería referirme a este tema porque si no, digamos, me parece que no hay justicia en las palabras. Yo le digo la verdad, en el año 91 yo no era diputado. Yo llegué de diputado nacional a la Cámara de Diputados en el comienzo, digamos, fines del 93, principio del 94. Pero la verdad no me excluye, ¿eh? Yo, si hubiera sido, sin duda que hubiera votado, porque tengo un sentido de pertenencia y creo que la lealtad y el compromiso con el partido y con las ideas que el partido en ese momento impulsaba me parecen fundamentales. También fui diputado en el 98 y voté el proceso que se llama digamos, de entrega de las acciones. Pero también ahí hay una explicación. También ahí hay una explicación. Digamos, la Argentina vivió dos crisis económicas terminales. La del tequila, donde impactó fuertemente en todo el proceso económico, y después la devaluación de Brasil. Las acciones del 20% fueron puestas primero en un fideicomiso y luego fueron privatizadas. Hubo razones y hubo crisis que provocaron la toma de decisión. Equivocada, errónea, creo que fue uno de los grandes errores, repito. Hecha este análisis crítico, que seguramente no es completo, y algunos pueden decir que también tiene una mirada parcial, me parece que tenemos que tratar de acercarnos a la historia como fue, y no lavarnos las manos con lo que nos pasó. También hacer un análisis de este tema del pasado y de la historia, porque la verdad que la acción política hay que mirarla y analizarla fundamentalmente en tiempos de presente. La dinámica de la política se analiza en el presente, en el momento en que el que gobierna, el que conduce, el que tiene la responsabilidad de conducir el destino del país, tiene que decir si hace o no hace una cosa. La otra mirada, la mirada que muchos han profundizado este día, la del tiempo del pasado, es un análisis que ya le queda a los historiadores, a la historia. La política tiene una dinámica de presente y la importancia de la toma de decisión de recuperar para la Argentina el control de los hidrocarburos es una decisión de alto voltaje tomada por la Presidenta de la Nación. Y esto es lo que hay que valorar. Valorar que
se tomó la decisión y se tomó en este momento porque antes no se pudo tomar. Porque tampoco antes la tomaron otros partidos que gobernaron en Argentina. Porque si no parece que la historia solamente gobernó el peronismo. En el año 99 ganó la Alianza y tampoco hubo una toma de decisión de recuperar en línea con la corriente histórica del pensamiento radical los hidrocarburos para el Estado. ¿Por qué? Porque no se podía, porque había circunstancias económicas realmente muy graves y apremiantes que incluso llevaron al gobierno a tomar decisiones muy negativas en términos de su compromiso con la sociedad, como recorte de salarios. Bueno, no se podía avanzar en una decisión de esta naturaleza, no estaban dadas las condiciones, en fin. Lo que quiero decir es que nosotros valoramos la decisión de hoy, que tiene un fuerte contenido simbólico por lo que significó YPF para la historia del país, lo que dijo el senador Fuentes, constructor de pueblos, desarrollo de la Patagonia, una presencia importante, digamos, un volumen realmente importante desde el punto de vista de lo que significó la empresa. Económico, porque también lo que decía el senador Naidenoff forma parte del análisis tomado y tenido en cuenta por la Presidenta de la Nación. ¿Cómo no va a desconocer la realidad económica que se le plantea al país a partir del año 2010, donde tiene que importar combustible, fueloil y gasoil, digamos, los combustibles más baratos, digamos, pero en el fondo caro porque hay que pagarlos a precios internacionales, porque la empresa Repsol había optado por el camino de las premium y no trabajaba tanto, pero había que comprar a precio internacional 3.300 millones de dólares en el 2010 y 9.000 y pico en el año 2011. Esos son datos económicos que prenden la luz roja sobre la decisión política, de la recuperación estratégica, de tener un rumbo en esta materia, de que este insumo, sino que es un factor fundamental para el desarrollo económico y social de la Argentina, y indudablemente el país tiene que recuperarlo y hacer el esfuerzo para poder lograr lo que plantea el artículo 1, que es el autoabastecimiento, la recuperación y precios internos que ayuden al desarrollo de la industria y a la generación de empleo, porque eso hace al modelo que está sosteniendo la Presidenta. Así que estos son los motivos, no es un solo motivo. Esta devaluación de la palabra a través del concepto de la caja. ¿Estuvo pendiente el tema de la caja y lo económico? Por supuesto que sí. ¿Cómo no va a valorar una presidenta y un gobierno lo que significa, digamos, afectar casi 10.000 millones de dólares en términos de comprar, importar combustible, una pérdida en su balanza comercial hidrocarburífera de casi 3.000 entre lo que exportamos, por el otro lado exportábamos también? Y hubo, indudablemente, en el último año un desbalance de casi 3.200 millones. Entonces, ¿cómo no lo va a tener en cuenta un gobierno con una mirada clara sobre lo que significa esto en términos de poner esta plata en el desarrollo, en empujar, digamos, las pymes, en tratar de procurar de que la empresa invierta en la Argentina? Ya hablamos de Repsol, del vaciamiento, de lo que ha hecho. Yo no voy a ahondar. Lo que quiero decir es algo que dije cuando debatimos también el proceso de recuperación de la empresa Aerolíneas Argentinas. Algo van a tener que revisar los españoles. Ese capitalismo español indudablemente es altamente depredador. Indudablemente el capitalismo está para ganar, nadie dice que no, tiene que tener una renta. Pero en general, a diferencia de los modelos anglosajones, americanos, esos capitalismos no destruyen la fuente de producción, no la vacían. Los dos modelos de privatización más importantes, digamos, Aerolíneas por lo que significaba, yo creo que está preservado el tema de los teléfonos, me parece que está funcionando medianamente bien, pero Aerolíneas y el modelo de YPF ha sido un modelo altamente depredador, con colocación financiera en el mundo, con inversiones en el África, con pérdida de inversiones en la Argentina porque a lo mejor no les convenían los precios internos y lógicamente era más beneficioso a lo mejor invertir en otro lado. No pensaron que el país iba a tener un alto nivel de crecimiento y de consumo
no apostaron nunca al crecimiento de la Argentina. Esta es la verdad. Entonces, bueno, esta empresa tiene un estilo como lo tuvo Marsans, como lo tuvo la primera etapa de Iberia, de la empresa española, que se llevaron hasta los equipos simuladores, se los llevaron. Se llevaron los aviones mejores y los trasladaron a la empresa Iberia. Algo tienen que revisar. Yo no me quiero acordar de algunas cosas que viví de manera muy ingrata, a título personal, insignificante, por supuesto. A mí me tocó ir con el senador Berna y el senador Marsans en el año 2001. Estaba la visita del fondo, estaba el señor Anuxin, creo que esta anécdota la conté. ¿Se acuerda, Carlos? Bueno, era casi una visita virreinal. La Argentina estaba al borde del abismo, indudablemente estábamos viviendo situaciones muy dramáticas, había terminado, digamos, de renunciar el senador Adolfo Rodríguez Sá, que sabe que tiene mis respetos y que quiero transmitírselos, porque siempre hemos discutido con usted legalmente y valoramos lo que sostiene y lo respetamos. Y también que tuvo valentía para asumir en ese momento el país, en un momento altamente... Había que tener mucho coraje cívico para hacerse cargo de la Argentina. Bueno, visitamos el hotel, nos hicieron ir al Hotel Sheraton. El representante del Banco Santander y Vizcaya, el señor Botín, nos trató como unos miserables zarapastrosos, delincuentes que no pagábamos las deudas. Fue el mismo trato que recibió Néstor Kirchner cuando visitamos España. Realmente han sido poco gratos en la historia. Yo no quiero abrir un conflicto diplomático, ustedes saben que no tengo cualidades diplomáticas, pero la verdad que la historia, digamos, y estos modelos, digamos, de capitalismo español han sido realmente muy malos en Argentina.